Bien, buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana 2 del módulo 5, argumentación. En este caso, sus actividades corresponden con la unidad 2, argumentos y diálogos argumentativos. Bueno, nada más recordarles las reglas de etiqueta. Las participaciones y la forma de dirigirnos a nuestros compañeros es a través del respeto, la tolerancia y de un lenguaje claro y asertivo. Bien, para nuestra pregunta detonadora, para comenzar a guiar la exposición, que intentaré que sea breve, más que extensa, es cómo realizar un texto argumentativo, ¿sale? Bueno, vamos a ver que nos solicita entregarás un documento en procesador de textos con un texto argumentativo sobre el tema, especificando la respuesta a la pregunta dada y al audio con la explicación solicitada. Bien, es muy importante en este caso, pues bueno, recuperar el aprendizaje, o más bien el recurso, el texto argumentativo o estructuras de textos argumentativos. ¿Sale? Ahorita, si tienen alguna duda, lo vamos a ver de manera más clara. Bien, nos van a solicitar que nosotros hagamos una breve investigación desde ciencias. Aquí lo que les pongo en la imagen es que, por ejemplo, en el centro está la imagen de la legalización de las drogas. Es una temática que puede ser abordada desde diferentes disciplinas, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, nos solicita que nosotros veamos o investiguemos en diferentes fuentes, ¿sale? Y desde ellas argumentemos para construir nuestro texto argumentativo. Es importante que ustedes identifiquen que, en este caso, pues bueno, la legalización de las drogas como tal es un hecho, pero que puede ser estudiado, por ejemplo, desde el derecho. El derecho no solamente se encarga de interpretar la ley o de crear leyes, sino que las leyes responden y tienen efectos en la sociedad. Entonces, en ese sentido, pues bueno, es importante los estudios que se hacen, sobre todo en cuestiones, por ejemplo, jurídicas. La legalización de las drogas tiene efectos en la geografía, sobre todo, pues bueno, se puede estudiar desde qué tipo de zonas en el mundo o en algún continente se consumen o se han legalizado algún tipo de drogas. Tenemos la parte de la política, que puede ser la parte no solamente de ejecución del gobierno, sino también las políticas que tienen como su finalidad el bien común o el hecho de que nosotros podamos interactuar como individuos dentro de una sociedad. Entonces, es muy importante que nosotros podamos poder identificar desde qué ciencia podemos argumentar o construir nuestro texto, ¿sale? Entonces, dice que existen varios enfoques o perspectivas para el estudio de las drogas. Para discutir ya sea su legalización o su penalización, puede ser desde la historia, la sociología, la psicología, las ciencias de la salud. La medicina está dentro de ella, pero no es la única. Las ciencias de la seguridad, la política, el derecho, la estadística, la química, la biología, las humanidades, etc. ¿Sale? No tienen que abordarlas todas, pero sí deben de identificar que se puede argumentar o se puede construir este tipo de conocimiento desde algún tipo de ciencia. Hace solo una pregunta, ¿es hablar en general de la legalización de las drogas o se puede hablar de una sola como ejemplo de la marihuana? Sí, puedes hablar de la legalización de las drogas en el caso de la marihuana. Sí, en este caso nos está permitiendo que nosotros podamos reflexionar de manera general, porque tengan en cuenta que nosotros en nuestra sociedad existen drogas legales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el alcohol, tenemos el tabaco, pero en ese sentido, pues bueno, algunos dicen que, por ejemplo, la marihuana no ha matado a nadie, y precisamente ese es el punto, o sea, ¿qué argumentos hay al respecto como para que se legalice o no se legalice la marihuana? O sea, es una cuestión más de prejuicio social, es falta de estudio al respecto de la droga, etc. Entonces, por eso es importante que ustedes puedan argumentar al respecto. Pueden estar a favor o en contra, no necesitan estar a favor de la legalización, pueden estar en contra de la legalización, el punto es desde dónde lo argumenten. ¿Sale? Pues bueno, en ese sentido es importante entender que cada ciencia o enfoque aborda un aspecto en específico de la dimensión del hecho de la realidad de estudiar.
Para una mejor argumentación es necesario contar con la mejor información ofrecida por las ciencias para tomar las mejores decisiones, ya sea desde el ámbito privado, político o jurídico. Así uno podrá decidir si consume o no cierta droga, pero en qué se basó su decisión. Por eso, pues, es importante que nosotros investiguemos. ¿Sale? Bien, pues bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es elegir una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Después, escoger al menos 2 disciplinas desde las que se quiera abordar esta cuestión. Biología, derecho, como ya los habíamos comentado, pueden ser varias. Entonces, deberás elegir una temática, acopiar la información de las 2 disciplinas. Bueno, anteriormente la forma en que la gente acopiaba información o digámoslo así, se nutría, era recurriendo a las bibliotecas, ¿no? Ya sea hemerotecas, que es donde se guardan periódicos y revistas, o las bibliotecas donde se guardan los libros y fuentes de consulta, como pueden ser diccionarios o enciclopedias. Y pues bueno, antiguamente la gente, pues antes de ir a los libreros, tenía que hacerlo a través de fichas, que estos son los ficheros. En esta imagen superior de la izquierda, nosotros podemos ver una antigua imagen de un fichero. Hoy existen de manera electrónica, pero pues bueno, no hay que perder de vista que esto antiguamente se hacía de esta manera. ¿Sale? Y pues bueno, había sistemas de clasificación. El más conocido, al menos aquí en México, es el sistema Dewey, a través del cual, pues bueno, se expresaba la clasificación por temas y pues bueno, esta clasificación permitía ir acomodando los libros. Pues bueno, en ese sentido, hoy en Internet tenemos mucha información, pero lo importante aquí es saber discriminar, saber qué información nos sirve y cuál no nos sirve. Entonces, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es recopilar la información, después tenemos que analizarla, después en este proceso hacemos nuestra investigación documental y posteriormente hacemos un escrito que esperaríamos que se difundiera. Tal vez ustedes solamente me lo entreguen a mí, pero lo ideal es que ustedes se vayan preparando para que en un futuro ustedes puedan precisamente expresarlo de manera oral o escrita, este tipo de construcciones argumentativas. ¿Sale? Que si ustedes lo ven, pueden ser artículos de opinión en algún periódico, en alguna revista, pero esto se hace en base de una investigación. ¿Sale? Pues bueno, nosotros tenemos en Internet no solamente Google, tenemos varios buscadores o metabuscadores. Ustedes pueden ir a generarla a Google, pero no es la única fuente de información. Hay algunos otros metabuscadores que nos permitirían precisamente encontrar o ver la diversidad de información que hay y sobre todo si ustedes manejan otro idioma o están intentando manejar otro idioma, lo pueden hacer también buscándolo por ese rubro. Bien, entonces los consejos es delimitar el tema, especificar los términos o conceptos, utilizar algunas claves que nos han dado ya en algunos otros módulos y la que se nos da ahora como claves para nosotros buscar información. ¿Sale? Bueno, en este caso, pues bueno, ¿cuál es el ejemplo que podemos dar de manera inmediata? Bueno, podemos ir a Google en general, ¿sale? Podemos poner legalización de las drogas, ¿sale? Y ustedes pueden simplemente ver aquí, ¿no? Mucha información. Wikipedia es una fuente confiable, no porque yo lo diga, ya hay estudios que nos dicen que Wikipedia tiene, pues, en algunos de sus artículos, pues tiene mucha investigación de por medio. Recurrir a Wikipedia no es malo, yo les recomendaría sobre todo que lo aprovecháramos bien, porque los artículos que nos dan, pues literalmente son como de una enciclopedia. Ello requiere no solamente copiar y pegar, sino entender lo que se nos dice y hacer uso de las referencias, ¿sale? Fíjense que aquí nos está diciendo que precisamente este sentido ya hay una serie de errores, porque esto es lo interesante de la forma en la que hoy se está construyendo el conocimiento. Algunas otras personas pueden decir lo que es válido y lo que no es válido, porque, pues bueno, es una cuestión que la sociedad del conocimiento que nos encontramos hoy, mucha gente, pues no solamente sabe mucho,
sino que también está preocupada porque el conocimiento, la información que se difunda sea correcto. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos a las referencias nos puede dar una guía para saber cuáles son las fuentes a través de las cuales hizo este artículo. Entonces, es muy importante que no solamente nos quedemos con lo que nos dice el artículo, sino que podamos consultar las fuentes a través de las cuales hizo este artículo. ¿Sale? O sea, lo malo no es ir a Wikipedia, lo malo es quedarse con lo que dice Wikipedia solamente. Aquí lo interesante y lo mejor sería que nosotros pudiéramos ir a consultar cada una de estas fuentes. ¿Sale? Bueno, entonces ustedes pueden encontrarlo, pero nos está solicitando desde alguna ciencia, ¿sale? Yo en términos particulares les voy a pedir que vayan a Google Académico. ¿Por qué? El Google Académico es una plataforma, es una aplicación de Google que ya nos da todo lo que nos da son fuentes confiables, son documentos académicos o documentos que fueron producto de una investigación, ¿sale? Entonces podemos legalización de las drogas, le podemos poner desde la geografía, si nos interesa la disciplina. Y si ustedes quieren delimitar, delimitar significa acotar, significa darle un margen más pequeño a lo que nosotros queremos, por ejemplo, investigar. Si ustedes tienen, pues les interesa algo de su estado o de su municipio, pueden buscarlo. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí, vamos a ver, yo estoy en Querétaro, vamos a ver si aparece algo. A mí me interesaría buscar, por ejemplo, miren, si hay un libro que nos dice nuestra historia narcótica, pasajes para legalizar las drogas en México, y nos dice que pues aquí hay una referencia a la Constitución que se publicó en 1917. ¿Sale? Vean aquí hay otra palabra clave, la violencia cambia, securitización y configuración territorial del crimen organizado de México del 2007 al 2011. Si ustedes se fijan, la cuestión geográfica tiene que ver con esto, ¿no? O sea, no solamente con la tierra, sino la geografía es una ciencia también social que nos permite entender no solamente a la tierra, sino lo que la gente en determinados territorios va también configurando. ¿Sale? Entonces, ustedes pueden buscar desde esta perspectiva la ciencia que a ustedes les permita. Puede ser desde la biología, puede ser desde las ciencias de la salud, etcétera. ¿Sale? Por ejemplo, alguien quisiera decirme qué tipo de ciencia le interesaría y si pudiera acotarlo mucho mejor. ¿Qué ciencia les interesaría? Pueden hacerlo a través del chat o pueden hacerlo prendiendo su micrófono. Yo utilicé Derecho y Sociología para mi ensayo. De hecho, yo tengo una duda. Si dentro de mi ensayo yo utilicé convenios que hay internacionales en México sobre la legalización de las drogas, ¿está bien? Ajá, sí, pero... Porque los mencioné y todo. Hasta ajá. puse el año y la fecha y hasta en dónde salió. Sí, aquí nada más lo importante es, por ejemplo, cuando nosotros estamos argumentando, es importante saber, por ejemplo, qué te permite, o sea, el hecho de construir un texto argumentativo es, ¿para qué recurriste a citar o referir a un convenio internacional? ¿Qué te permitió sustentar o qué te permitió a ti decir el hecho de que tú citaras ese documento? Yo argumentaba sobre las restricciones legales que hay dentro sobre la legalización de las drogas que no pueden hacerlo por ciertos convenios internacionales que tienen con otros países, lo cual restringe o no permite que se haga dentro de México. Posee tanto leyes nacionales como internacionales para hablar sobre los controles de las drogas y cómo hay ciertas drogas que no se pueden legalizar. ¿Por qué? Porque hay convenios internacionales. O al menos así lo quise Perfecto, poner. perfecto. Sí, es que esa es una cuestión muy importante porque, pues a veces, perdón que te lo diga, y espero que no es una expresión ofensiva, a veces nos dan a tole con el dedo digámoslo así, los medios de comunicación porque nos dicen, pues por ejemplo, si tú estás diciendo ya desde un conocimiento que de más amplitud que nos dicen, pues es que no tiene sentido discutir sobre esa legalización porque de antemano ya existe un acuerdo. Entonces, precisamente eso es lo interesante, pues, en este caso de tu investigación, que puedas dar cuenta, pues en ese sentido, de lo que ya
se prevé con anterioridad por acuerdos y tratados internacionales y los efectos tal vez que podría tener, como tú lo dices, en la sociedad, lo cual está muy bien si lo hiciste de esa manera. Sí, de hecho es que lo hice de esa manera que, por ejemplo, hablaba de que lo único que se podría legalizar en México sería la marihuana y como también tiene ciertas restricciones de que dentro de las leyes nacionales tienen como cierto control sobre qué drogas se pueden utilizar y qué no. Cuáles son las que uso para uso médico, las que son de farmacodependientes y las cuales necesitan una restricción muy grande, como que, por ejemplo, se puede utilizar el opio para cuestiones medicinales, pero tienes que tener un permiso y una avalación por el médico. Y como hay ciertas que son lícitas, que es el alcohol y el cigarro, a pesar de que también el alcohol también tiene un control para evitar que tenga una mayor concentración del 55% del alcohol etílico. Y en la cuestión de sociología, yo puse de cómo la sociedad dentro de lo México, vi un artículo que era de una encuesta de la Universidad del Valle de México que hablaba que el 55% de la población está de acuerdo en la legalización de la marihuana y que porcentajes no están de acuerdo y los riesgos que puede haber por legalizar la marihuana. Al menos así yo lo quise tomar desde Sí, el derecho y la sociología y haciendo un punto en común. Y perfecto. no sabía si estaba bien o no, entonces No, estás dije, muy bien. puse datos y hasta porcentajes Vamos ya, y ok, el cuadrito y las convenciones y todo eso. vamos Entonces ya. no sabía si estaba bien o no. No, vamos a ver si quieres, yo creo que vamos, bueno, si quieren ahorita regresamos, si tienen duda de cómo buscar información, ahorita regresamos. Bueno, entonces lo que nos está solicitando la actividad, ya lo que nos está diciendo Natalia, si ustedes se fijan, ella ya está en la parte precisamente del desarrollo de 2 cuartillas. Aquí nada más lo que, acuérdense ustedes que cuando van a cada una de sus actividades, ustedes tienen que tener en cuenta lo que no solamente la actividad al interior, las instrucciones, sino la rúbrica que nos da cada actividad. Sobre todo, ello les permitirá clarificar qué es lo que se les va a calificar en cada uno de estos aspectos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, en ese sentido yo no digo que tenga a todas las respuestas, pero más bien me refiero al hecho de que si van ustedes a la rúbrica pueden clarificar qué es lo que deben de ir poniendo. ¿Sale? Entonces, ¿qué se nos pide en un primer momento? La temática, ¿sale? Aquí yo, por ejemplo, les di temáticas muy generales, pero como lo está compartiendo su compañera, ya ella tiene algo mucho más específico que tiene que ver con la legalización de las drogas desde la sociología y el derecho, dijiste, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y todavía es algo más específico porque ella dice que ya está haciendo alusión a un estudio que refiere a un tipo de población, ¿no? Entonces, ello aquí podría ser mucho más específico, lo cual es correcto. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo, ¿sale? Bueno, entonces, esta parte sí es muy importante que no solamente se quede en decir la política. Por ejemplo, aquí es importante que nosotros, por ejemplo, como lo está diciendo su compañera Natalia, dice, pues bueno, yo lo abordé desde el derecho, yo lo abordé desde la sociología. O sea, ¿qué nos dice la sociología, al menos en lo que investigaron respecto de la legalización de las drogas? ¿Sale? Entonces, que no se quede solamente como, yo lo hice desde la sociología. Aquí es importante que nos digan desde qué aspecto. Ustedes dicen, lo voy a decir más adelante, pero es un aspecto que deben de mencionar, ¿sale? Bien, determina de qué manera realizarás tu búsqueda. Esto sí es muy importante que lo respondan, ¿sale? Cuando nosotros nos están pidiendo, en el caso de lo que hacemos o lo que estamos solicitando aquí, o lo que les decía yo en esta diapositiva pasada, es el hecho del proceder. O sea, ¿qué hicieron? Recopilaron información, ¿sí? Pero ¿de dónde la recopilaron? ¿A dónde fueron? ¿Fueron a Google? ¿Fueron a una biblioteca? ¿Tenían textos en su casa? ¿Los leyeron? ¿Los analizaron? ¿Los subrayaron? Etcétera. Entonces, a eso se refiere. Después de que ustedes tengan la información, por ejemplo, aquí algo que hay que tener muy en cuenta, una de las cuestiones de cómo tienen sentido esas técnicas que nos están diciendo es que ustedes recopilen, o sea, que tengan el material, ¿sale? Esto es un artículo que nos habla acerca del consumo de las drogas en el debate de la salud pública,
¿Sale? A mí este artículo me gustó mucho, sobre todo porque cuestiona cómo como sociedad hemos visto a las drogas, ¿sale? Por ejemplo, piensen en el sentido, bueno, en el caso si alguno dice, bueno, ¿por qué todas las personas, piensen, se los voy a decir, a ver si no ofendo a nadie, pero a mucha gente dice, yo tomo y yo fumo, pero no soy drogadicto. ¿Sale? O sea, como si el alcohol y el cigarro no fueran drogas. Si ustedes se fijan, hay un estigma, o sea, de que el alcohol y el cigarro no son drogas, o sea, son drogas, están legalizadas, pero ¿por qué la gente no percibe que esos son drogas? O sea, precisamente por el carácter legal hace que la gente crea que no son drogas, o sea, porque está pagando, o sea, aunque se pague ilegalmente por las otras también, la gente cree que el alcohol y el cigarro no son drogas. Entonces, hay una serie, en ese sentido, pues bueno, este es un ejemplo de lo que les digo, el debate parte precisamente del cuestionamiento de la imagen social de las drogas y del drogadicto, porque también dice, bueno, pero ¿por qué no podemos divertirnos? ¿Por qué las drogas tienen un sentido de ser, o sea, social, que pueden ser para expandir la mente, para experimentar, y por qué no dejar que se pueda experimentar con ellas y, pues bueno, para aquella persona que así lo decida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, son información que ustedes pueden ir recopilando, pero de acuerdo también a lo que quieran argumentar. Se dice, en esa pregunta, ¿a qué se refiere a documental e informática? La documental vendría siendo aquella información que se obtuvo de algún libro. Sí, así es. En este caso, da la informática, como tú lo viste, en el caso de acá, toda la información que ustedes obtengan de un libro, de un artículo, de una enciclopedia, es información documental. La llaman informática hoy en día porque la obtenemos a través de manera digital, a través del Internet, pero sigue siendo documental. Yo ahí no haría ninguna distinción, pero ahí nos confunden un poco a veces en esta división. Déjense las muestro. Acá está. Si ustedes se fijan, pues tenemos diferentes fuentes de información. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, pues, la bibliográfica, hemerográfica, es lo que antiguamente veíamos en las bibliotecas, pero hoy en día tenemos bibliotecas digitales. Hoy en día tenemos hemerotecas digitales, o sea, también serían informáticas. Entonces, nada más tengan en cuenta más bien, claro, la fuente de la información, a qué nos referimos, si fue un libro, si fue una revista, si fue un artículo de opinión, etcétera. Y en los otros tipos de fuente, pues la electrónica en general dice que puede referirse a cualquier documento que se encuentre en soporte electrónico, ¿sale? Pero puede ser un libro electrónico o un ebook, como ustedes ya lo conocen, o ebook. Entonces, aquí la cuestión tenemos la iconográfica, la audiográfica, etcétera, que pueden ser videos o que pueden ser canciones, etcétera, ¿sale? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que podemos tener diversas fuentes de información. Saber cuál es nuestra fuente, porque ustedes pueden consultar, así como lo han dicho, si ustedes escuchan un podcast de alguna persona, lo que ustedes escucharon ahí lo pueden usar dentro de su investigación. Nada más que tienen que dar crédito, por ejemplo, si es una persona que se dedica a investigar o está discutiendo acerca de un tema, ¿en qué audio podemos encontrarlo? De un estudio y una encuesta como experimento social es documental o informática. Documental es lo que te intento decir, está bien como documental, pero si tú lo encontraste ese documento en internet, entonces es informática. No te hagas bolas con eso. Nada más supón aquí, para que no te hagas bolas, supone así, documentos electrónicos. Si tú lo que consultaste fueron documentos que estaban en la red, ponle documentos digitales o una investigación documental en internet para que no tengas problema. O sea, lo que te digo, trato de hacer ver es que ya mucha de la información que nosotros tenemos ya no está en libros físicos, sino en libros electrónicos. Entonces, si le pones documental electrónica, es correcto. Documental informática, es correcto, porque se trata de dónde la obtuviste, ¿sale? Bien, entonces lo que nos solicita después, una vez que les mostré esto de acá, es que ustedes puedan primero leer las fuentes de información, ¿sale? Analizarlas.
¿Qué nos están diciendo? ¿Sale? Yo les recomiendo que si van a hacer dos ciencias, tomen una fuente por ciencia, o sea, una que nos hable precisamente, pues es la cuestión del derecho, de la geografía, de la biología. Y pues bueno, vean, aquí tenemos otra fuente, legalización del cannabis, argumentos a favor y en contra. Y pues bueno, aquí ustedes, si ustedes se dan cuenta, en este caso es una revista de patología. ¿Qué nos habla la patología? De las enfermedades. Entonces, en ese sentido, esta es la ciencia desde la cual se va a discutir la legalización de las drogas, desde su aspecto, digámoslo así, mórbido, de enfermedad o de padecimiento, ¿sale? Y por el otro lado tenemos, aquí yo les decía, este es un carácter de ensayo. ¿Esto qué significa? Que es más reflexivo. Puede ser, en este caso, lo que va a ser aquí va a ser desde la filosofía y la sociología lo que va a discutir. Entonces, nada más tengan en cuenta sus fuentes de información. Una vez que ustedes leen sus fuentes de información, tienen que leerlas. O sea, aquí lo importante es que ustedes puedan utilizar esa información para armar su argumentación. ¿Sale? Es lo que nos está solicitando. Ustedes pueden hacer uso de la información que ya leyeron. Aquí lo que tienen que tener cuidado es al momento de integrarla a su texto, ¿sale? A su texto precisamente como una referencia y como una cita, ¿sale? Ahorita vamos a eso. Entonces, lo que nos proponen en esta unidad es que nosotros tengamos, en este caso, pues diferentes fichas de información, ¿sale? Ustedes pueden tener fichas de registro, de resumen, de paráfrasis, de comentario, de síntesis, etc. Bueno, ahorita les explico las imágenes. Para que ustedes no hagan tanta ficha, yo les recomiendo que ustedes adecúen sus propias fichas, ¿sale? Es decir, este es un ejemplo de lo que yo les recomendaría que hicieran, ¿sale? Es decir, que ustedes vayan armando su propio fichero de los textos que van leyendo. Esto es muy importante que se adecúen a hacerlo. Esto es una técnica de estudio, ¿sale? Esto conforma nuestros hábitos de estudio. ¿Eso qué significa? Que todo lo que tenga que ver con la escuela o trabajos escolares, yo les recomiendo que apliquen esto. No es solamente para este módulo, porque esto les va a facilitar la vida si ustedes siguen estudiando, espero que lleguen a la universidad y más. Les va a servir mucho, porque esta es la forma de cómo nosotros administramos la información. ¿Sale? Porque lo que mucha gente hace, si nosotros hacemos esto, por ejemplo, ¿qué nos está pidiendo la ficha? Pues como decía su compañera, el tipo de texto, por ejemplo, es un artículo de investigación. Aquí lo que nosotros podemos ver es, bueno, ¿qué tipo de artículo de investigación? Si fue un artículo de investigación, pues en una revista electrónica, ¿sale? Esto ya nos va diciendo de dónde lo obtuve. Eso lo podemos saber. La ficha bibliográfica, acuérdense que tiene que ver con los datos de nuestro texto. Aquí yo les pongo digámoslo así, esta palabra mnemotécnica como paleta al revés, para que ustedes se acuerden de los datos básicos que debe de llevar una ficha bibliográfica. Vean aquí, si es al revés, es paleta al revés. ¿Qué significa esto en términos concretos para que ustedes se acuerden? Es autor, título, editorial, lugar, año. ¿Sale? Eso es la ficha bibliográfica. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos y nos adecuemos a hacerlo, porque eso significa que le vamos a dar, esto que vamos a armar, lo sacamos de algún lado. ¿De dónde lo sacamos? De este texto. Puede ser un libro o un artículo. Aquí es muy importante también que ustedes hagan este ejercicio. Después de haber leído cada una de sus fuentes de información, deben de hacer un resumen. ¿De qué trató el texto? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Sale? Después, si de este texto yo quisiera rescatar algo de manera literal, ¿qué sería? Acuérdense que las citas se hacen de manera a través de comillas y recordando qué página la sacamos. ¿Sale? Y en ese sentido, pues bueno, lo que nosotros podemos ir identificando en los textos que vamos leyendo es
qué argumenta, ¿sale? Es decir, qué sostiene y en qué se basa. Podemos encontrar más de un argumento en un texto, ¿sale? Podemos encontrar varios argumentos. Y en ese sentido, aquí pondrían ustedes los argumentos que ustedes encontraron en este texto. Y finalmente, ustedes harían la ficha de comentario personal. En vez de hacer muchas fichas de un solo texto, pueden hacer esta ficha, digámoslo así, múltiple, porque ya les permite rescatar. Y esto, pues bueno, les va a servir para, pues no solamente para sus trabajos de posteriores módulos, sino en general para su formación, pues para la vida, ¿no? Para otros tipos de textos. Esta es muy importante. De hecho, esta es una técnica de investigación, ¿sale? Porque esa es la forma a través de la cual nosotros vamos a ir viendo que la gente que hizo determinados textos, por ejemplo, esta persona que nosotros vamos a ver, por ejemplo, esta publicación, la persona que hizo esta publicación para irnos diciendo los datos, si ustedes se fijan, nos va dando precisamente crédito, por un lado, de porcentajes. Estos porcentajes los obtuvo de algún lado. En el caso de aquí nos está diciendo que con esto, que estos datos los vamos a encontrar en esta fuente de información. Aquí nos está diciendo número 1, número 2, que es el sistema que nosotros utilizamos en Preptia en línea C, que son precisamente notas a pie de página. En este caso lo hicieron al final del texto. Para que ustedes los identifiquen, vamos al final del texto. ¿Sale? Vean, aquí está la bibliografía. Aquí nos va diciendo de dónde se fueron sacando. El número 1 corresponde a esta fuente de información. ¿Qué es esta fuente de información? Aquí nos está dando su ficha bibliográfica. ¿Se fijan? Aquí está la ficha bibliográfica. ¿Se acuerdan que arriba vimos el 1? Después vimos el 2. En este caso nos va diciendo, esto es lo que estoy diciendo aquí, lo saqué de este texto. Lo que yo saqué de aquí, lo saqué de este texto. Lo que yo dije aquí en el número 3, lo saqué o hice referencia a este texto. ¿Sale? Entonces, es muy importante en este caso que ustedes vayan identificando al momento que leen también que las personas que hacen este tipo de textos se basaron en algunos otros textos para su construcción. De eso se trata, pues, el conocimiento, no de copiar y pegar, sino que de nosotros leamos la información, la analicemos, hagamos este paso intermedio que está aquí, que es la elaboración de fichas, y en esta elaboración de fichas, por eso yo les ponía acá en la imagen, precisamente la imagen de una persona de una construcción, ¿sale? Porque con esas fichas que nosotros hicimos de nuestros textos, nosotros armamos nuestro propio texto, ¿sale? Imagínense que cada ficha, en este caso, los elementos que hay ahí son como un ladrillo, ¿sale? Nos van a permitir posteriormente armar nuestro propio texto argumentativo, ¿sale? Hasta aquí alguna pregunta, me gustaría que me dijeran en qué dudas tienen hasta aquí, por favor. Puede ser hasta prendiendo su micro a través del chat. Adelante, Natalia. Yo ahorita yo ya terminé mi ensayo como tal, estaba respondiendo a la pregunta de qué formación ocupaste, si eran las documentales electrónicos o digitales, y puse formato APA, puse fuentes de referencias APA sobre los documentos que realicé. No hice una cita como tal, pero sí ocupé datos de los ensayos, por ejemplo, cómo se controlan las drogas o la encuesta que utilizaron. Entonces, yo estaba pensando, ¿dejo las fuentes APA y hago las citas o quito las fuentes APA y hago las citas? Porque al parecer sí tengo que hacer las citas muy a fuerzas. Sí, sí las tienes que hacer. Y sobre todo, si tú integras determinada información, supongamos que yo, no, esto es por ejemplo, si tú, nada más acuérdense la diferencia que hay entre cita y paráfrasis. Si ustedes hacen una paráfrasis, acuérdense que es darle el sentido con nuestras palabras propias a lo que dice otro texto, ¿sale? Si yo integrara esta parte de este texto que tú te fijaste que era el artículo, ¿sale? Aquí yo hago esto, obviamente si yo lo dejo así tal cual, yo esto le debo de poner las comillas para hacerle ver a mi lector que esto es una cita. Yo le estoy diciendo con estos signos de aquí, yo le estoy diciendo, esto que tú estás viendo es una cita, ¿sale? ¿Qué es lo que diferencia entre APA y Preptia en línea C? El APA nos va a pedir el autor, el año y la página, ¿sale?
En ese sentido. Y después, al final, después de haber tú puesto esto, después de tu cita, al final, debes de poner en tu bibliografía los datos completos de ese texto que tú anunciaste aquí. Es decir, aquí es un poco distinto porque en APA comienza primero con apellido del autor, su inicial, después nos pide el año, ¿sale? Después nos pide el título, después nos pide el lugar y después nos pide la editorial, ¿sale? Entonces, si tú te fijas, aquí la referencia es esta es la referencia, porque yo aquí le estoy diciendo a mi lector, esto que yo puse aquí lo saqué de pero a su vez me está remitiendo al final a la bibliografía. En el caso de lo que ustedes ven en Prepa en línea CEP, es con el sistema, ustedes se van en Word, si lo tienen, se van a referencias, se van a insertar aquí, donde dice insertar nota al pie, y aquí ponen igual los datos que les había dicho anteriormente. El autor, ¿sale? Igual el título, etcétera. Todos los datos que acabamos de ver en la ficha bibliográfica. La diferencia aquí es que, si ustedes se fijan, en el APA es con paréntesis y solamente hay que poner apellido del autor, el año del texto, de aquí en el que nosotros lo consultamos. Por ejemplo, aquí este de acá, nosotros tenemos que identificar de qué año es este texto que yo le estoy diciendo a mi lector. Hay que identificar de qué año es. Por aquí debe de estar. Aquí está. Fíjense de qué año es. Es un artículo que se publicó en 2016, ¿sale? Entonces, ese corresponde con mi texto, ¿sale? Aquí está su nombre, Andrés Felipe Tirado Oltavaro, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. Lo más recomendable que yo les digo es, primero hagan sus fichas. Eviten copiar directamente de los textos, así como lo hice yo hace un momento. Eviten hacer esto. O sea, de aquí lo tomo y lo pego en mi texto. Porque si yo, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, imagínense que ya ustedes entregaron su actividad y me la entregan así. Si ustedes no la citaron de manera correcta, a mí me va a aparecer, me va a botar esto, ¿sale? Me va a botar que su texto coincide con, si ustedes se fijan, me va a mandar a ese texto. Pero yo digo, a ver, ¿cuál es la forma correcta si ustedes lo citaron, significa que le pusieron comillas, ¿sale? O dijeron, como lo dice André, como lo dice, como lo dice Andrés en su texto. Y aquí yo estoy, con estas comillas que ustedes lo ponen, yo sé que ustedes están citando, pero si ustedes le quitan las comillas y lo dejan igual, sin darle sus propias palabras, entonces yo estoy asumiendo que ustedes están robando la información que me puso él. Pero si ustedes, ¿cómo quitar ese texto de que sea un robo? Diciendo de dónde lo sacaron. ¿Cómo decimos de dónde lo sacaron? Sea a través de APA, o a través del sistema en Prepa en línea CEP, que es con el sistema anota a pie de página. ¿Sale? Bien, nos queda un minuto, no se espanten, ya les había explicado la vez pasada que, pues bueno, yo tengo el Zoom de 40 minutos, nos conectamos a la misma, no nos vamos a tardar los otros 40, solamente nos conectamos los otros 20 para completar nuestra sesión de 1 hora, pero me gustaría que si tienen alguna duda, pues me la expresaran. Esa referencia al pie de página lo haremos para ya no hacer una bibliografía o al final de nuestro trabajo como anteriormente. Maite, si lo haces así a pie de página, está correcto, porque esa es la forma de ir referenciando. Pero yo te recomendaría, para que te vayas acostumbrando, que